Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto tenerlos aquí. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y con toda la energía que nos caracteriza porque el tema que les traigo hoy es un bombazo. Ya saben que por aquí somos fans incondicionales de las series turcas, de sus actores, de sus historias, y por supuesto de los dramas. Los dramas. Pero hoy, más allá de los dramas, vamos a hablar de algo que toca el corazón, de algo que nos hace sentir, de algo que demuestra el poder de los vínculos y el afecto genuino. Hoy les traigo una historia que involucra a dos de nuestros favoritos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo eso, sino también al padre de Can Yaman, Güven Yaman. Prepárense porque lo que les voy a contar es algo que realmente me conmovió, y estoy segura que a ustedes también les tocará una fibra sensible. Es una historia de agradecimiento, de respeto, de cariño y de lazos que, aunque no siempre se ven, sí se sienten y se perciben. Es una demostración de que a veces, las palabras pueden construir puentes mucho más fuertes que cualquier rumor o especulación. Para aquellos que son nuevos por aquí y quizás no estén tan familiarizados con este universo de las series turcas, les haré un breve resumen. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de los actores turcos más queridos, admirados y reconocidos a nivel mundial. Juntos protagonizaron una de las series más exitosas de la historia, una serie que conquistó corazones en todo el mundo, Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador. La historia de Sanem y Can, la historia de Pájaro Soñador, fue un fenómeno. La trama, fresca y llena de encanto, nos sumergió en un mundo de sueños, de amor y de desafíos. La química entre Can y Demet en la pantalla era explosiva. Era de esas conexiones que trascienden la ficción, que te hacen creer en la magia del amor. Y por supuesto, como suele ocurrir en estas historias, la especulación sobre una posible relación fuera de la pantalla fue inevitable. Los fans, como siempre, soñaron, fantasearon y crearon sus propias teorías. Y aunque nunca se confirmó oficialmente y cada uno siguió su camino, el cariño del público por ellos, como pareja o no, sigue vigente hasta el día de hoy. La conexión que generaron, el impacto que tuvieron en sus fans, permanece en el tiempo. Y para muchos siguen siendo la pareja perfecta. Pero ¿por qué les hablo de todo esto hoy? ¿Por qué traigo a colación este tema que para muchos ya es parte del pasado? Pues porque el padre de Can Yaman, Güven Yaman, una figura que siempre ha sido bastante reservada, que prefiere mantenerse al margen de los focos y que rara vez se pronuncia públicamente sobre la vida personal de su hijo, ha dedicado unas palabras llenas de emoción. Exacto. Unas palabras conmovedoras, palabras que trascienden el simple cumplido y que están dirigidas a Demet Özdemir. Y créanme, lo que dijo Güven Yaman es algo que nos va a hacer reflexionar, que nos va a conmover y sobre todo, que nos va a demostrar el gran cariño, el respeto y la admiración que existe, quizás, entre ambas familias. Es un gesto que dice mucho sobre la calidad humana de Güven, sobre su sensibilidad y sobre su capacidad para valorar y reconocer el talento y la bondad de los demás. ¿Y qué dijo exactamente? Bueno, eso es precisamente lo que vamos a descubrir juntos en este vídeo. Vamos a desentrañar las palabras de Güven, a analizar su significado y a entender el contexto en el que fueron dichas. Vamos a sumergirnos en este mar de emociones, porque lo que les voy a contar es algo que no se pueden perder. Es una historia que nos recuerda la importancia del respeto, del agradecimiento y de los lazos que nos unen. Pero antes de empezar, como siempre, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo. Aquí siempre estoy trayendo noticias, chismes, detalles y análisis sobre el mundo de las series turcas que sé que les encantan. Suscríbanse ahora mismo, no se lo pierdan. Es la mejor forma de estar al día con todas las novedades y de no perderse ninguna de las sorpresas que les tengo preparadas. Ahora sí, vamos a lo que realmente nos interesa. Como les decía, Güven Yaman, el padre de Can Yaman, es una persona que prefiere mantenerse al margen de los focos. Es un hombre discreto que valora la privacidad y que, por lo general, evita las apariciones públicas y las entrevistas. Sin embargo, de vez en cuando y especialmente en redes sociales, comparte algún que otro detalle de su vida, fotos familiares o, en ocasiones, comentarios sobre la carrera de su hijo. Es un padre orgulloso que admira la trayectoria de Can y que, como cualquier padre, se preocupa por su bienestar y por su felicidad. Y aunque respeta la decisión de Can de mantener su vida personal en privado, no duda en expresar su apoyo y su cariño. Pero lo que realmente sorprendió a todos,
lo que generó un revuelo en las redes sociales y en los medios de comunicación. Fue cuando Guben dedicó unas palabras a Demet Özdemir. El contexto de estas palabras, como ya les mencioné, tiene mucho que ver con el éxito arrollador de Erkencikus. La serie, como saben, fue un fenómeno mundial. Conquistó audiencias en decenas de países y convirtió a Can y Demet en estrellas internacionales. La trama, la química entre ellos, la complicidad, la forma en que se complementaban, todo eso generó una conexión muy fuerte con el público. Y por supuesto los padres, tanto de Can como de Demet, seguramente fueron testigos privilegiados de todo este proceso. Fueron testigos de los ensayos, de las grabaciones, de las risas, de los momentos de tensión. Fueron testigos de cómo se construyó esa magia que traspasó la pantalla y que conquistó a millones de personas. Seguramente fueron testigos de la dedicación y el esfuerzo que ambos actores pusieron en el proyecto. Y seguramente también fueron testigos de la conexión especial que se generó entre ellos. Guben Yaman, en sus palabras, expresó un profundo agradecimiento por la labor de Demet Özdemir, destacando su profesionalismo, su talento y sobre todo, su entrega en el proyecto. No se limitó a decir que era una buena actriz, o que hacía bien su trabajo. No, Guben fue mucho más allá. Se tomó el tiempo de analizar y de valorar su trabajo. Resaltó su capacidad para conectar con el personaje de Sanem, para entender sus emociones, para transmitir al público la alegría, la tristeza, la inocencia y la fuerza que la caracterizaban. Habló de la dedicación de Demet, de su compromiso con el trabajo, de su disciplina y de la pasión que ponía en cada escena. Destacó la forma en que Demet se involucraba en el proyecto, la forma en que se preparaba para cada grabación, la forma en que se entregaba por completo al personaje. Y por supuesto, reconoció el arduo trabajo que implica ser protagonista de una serie, el cansancio, la presión, y la responsabilidad que conlleva llevar el peso de una historia. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Guben no solo habló de su talento profesional, sino que también hizo referencia a la persona que Demet es. No se limitó a hablar de la actriz, sino de la persona. Mencionó su amabilidad, su humildad, su capacidad para crear un ambiente de trabajo agradable y positivo. Destacó su respeto hacia el equipo, su disposición a ayudar y su energía contagiosa. Imagínense la sorpresa y la emoción de Demet al escuchar estas palabras. Imagínense el orgullo de Guben al reconocer no solo el talento de Demet, sino también su calidad humana. Es algo que va mucho más allá de un simple comentario superficial. Es un reconocimiento sincero y profundo, que demuestra el aprecio y la admiración que Guben siente por Demet. Guben destacó la forma en que Demet se relacionaba con el equipo de trabajo, la forma en que trataba a los demás, la forma en que contribuía a crear un ambiente de trabajo positivo y colaborativo. Mencionó su profesionalismo, su puntualidad, su compromiso y su capacidad para inspirar a los demás. En definitiva, Guben habló de la persona que Demet es, no solo de la actriz. Y eso, amigos, es algo muy valioso, algo que habla mucho sobre la calidad humana de Guben y sobre el respeto que siente por Demet. Y si eso fuera poco, lo que realmente tocó el corazón de todos, lo que generó un impacto aún mayor, fue la forma en que Guben se refirió a la relación de Can y Demet en la pantalla. Aunque no entró en detalles sobre rumores ni especulaciones, ni se pronunció sobre las especulaciones románticas, dejó claro que valoraba mucho la conexión que tenían, la complicidad y la magia que se generaba entre ellos. Mencionó que era evidente el cariño y el respeto mutuo que se tenían, y que eso se transmitía a través de la pantalla. Reconoció la química que existía, la forma en que se complementaban, la forma en que lograban crear escenas memorables y emocionantes. Guben no se limitó a decir que eran una buena pareja en la pantalla. No. Fue mucho más allá. Reconoció la conexión que existía entre ellos, la complicidad que se percibía, la magia que se generaba. Y eso, amigos, es algo muy importante. Porque demuestra que Guben como padre valoraba esa conexión, que la apreciaba, y que reconocía el impacto que tenía en el éxito de la serie. Reconoció la importancia de la conexión entre Can y Demet para el éxito de Erkencikus. Entendió que la química entre ellos era fundamental para que la historia funcionara, para que el público se enganchara, para que se enamorara de Sanem y Can. Y por supuesto, reconoció la dedicación y el esfuerzo que ambos actores pusieron en el proyecto para lograr esa conexión. Y aquí es donde la cosa toma un giro aún más emotivo. Guben expresó su admiración por la forma en que Demet había impactado la vida de su hijo, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal.
Dijo que había visto cómo Demet había aportado alegría, energía y positividad a la vida de Khan, y que eso era algo que agradecía profundamente. Imagínense el impacto de estas palabras. Un padre hablando públicamente sobre la influencia positiva que otra persona había tenido en la vida de su hijo. Un padre expresando su agradecimiento por la alegría, la energía y la positividad que Demet había aportado a la vida de Khan. Es un gesto de cariño, de respeto y de agradecimiento que realmente emociona. Demuestra que, más allá de los rumores y las especulaciones, existe un sentimiento de aprecio genuino y profundo. Demuestra que Guben valora la amistad y la buena sintonía que existió entre Khan y Demet. Y sobre todo demuestra que Guben reconoce el impacto positivo que Demet tuvo en la vida de su hijo. Es un gesto que habla del amor que siente un padre por su hijo, y de su agradecimiento por aquellos que lo hacen feliz. Es un gesto que dice mucho sobre la nobleza de Guben, sobre su capacidad para valorar y reconocer el bien que los demás hacen en la vida de sus seres queridos. Y es que al final del día, las familias son el núcleo de todo. El apoyo de los seres queridos es fundamental para cualquier persona, y en el mundo del espectáculo, donde la presión y los desafíos son constantes, ese apoyo se vuelve aún más importante. Y Guben Yaman con sus palabras demostró que él, como padre, valora y reconoce ese apoyo, y que está agradecido por la influencia positiva que Demet ha tenido en la vida de su hijo. Reconoció la importancia de la amistad, del compañerismo y del apoyo mutuo. Demostró que valora a las personas que aportan alegría y positividad a la vida de su hijo. Y sobre todo demostró que es un padre agradecido y orgulloso. En resumen, Guben con sus palabras demostró que para él, la familia y los valores son fundamentales. Que la amistad, el respeto y la gratitud son pilares importantes en la vida. Y que aunque los rumores y las especulaciones puedan ser inevitables, lo más importante es el cariño y el aprecio sincero que se profesan las personas. Pero, ¿cómo reaccionó Demet Özdemir a estas palabras? Bueno, la respuesta de Demet fue de lo más emotiva y significativa. Demet, conocida por su sencillez, su humildad y su cercanía con el público, respondió a las palabras de Guben con un mensaje de agradecimiento y respeto que conmovió a todos. Agradeció su cariño, su apoyo y sus bonitas palabras. Expresó su admiración por Guben y por la familia Yaman, y dejó claro que para ella, la experiencia de trabajar con Khan y formar parte de ese proyecto había sido algo muy especial. Demet respondió con una publicación en sus redes sociales, en la que agradecía a Guben sus palabras, y expresaba su cariño y su respeto. Demostró que valoraba mucho el gesto de Guben, y que se sentía honrada por sus palabras. Y sobre todo dejó claro que la experiencia de trabajar con Khan y formar parte de Erkencikus había sido algo muy importante en su vida. Demostró su agradecimiento por la oportunidad, por el apoyo, y por la experiencia compartida. Mostró su respeto por la familia Yaman, y dejó claro que la conexión que se generó entre ellos fue algo genuino y valioso. Y aquí es donde vemos el verdadero valor de estas palabras. No solo se trata de un simple reconocimiento público, sino de un intercambio de afecto y respeto mutuo. Es una demostración de que, más allá de los rumores y las especulaciones, existe una conexión real y auténtica entre estas dos personas, y entre sus familias. Es una demostración de que el cariño y el aprecio pueden trascender cualquier barrera. La respuesta de Demet, como era de esperar, fue recibida con gran entusiasmo por los fans y por el público en general. Su gesto fue aplaudido, y su sencillez y humildad fueron nuevamente reconocidas y valoradas. Y esto, amigos, es lo que realmente me emocionó. Ver cómo el padre de Khan Yaman, una figura generalmente reservada, se abre de esta manera y expresa su cariño y admiración por Demet Özdemir. Es un gesto que habla mucho sobre la calidad humana de Guben, sobre su sensibilidad y sobre su capacidad para valorar y reconocer el talento y la bondad de los demás. Es un ejemplo de que a veces, las palabras pueden ser mucho más poderosas que cualquier rumor. Es un ejemplo de que, más allá de las especulaciones y los chismes, existen el respeto y el cariño. Es un ejemplo de que las relaciones pueden trascender el ámbito profesional y convertirse en algo más profundo. En definitiva, lo que Guben Yaman hizo fue un acto de nobleza, de gratitud y de amor. Es un ejemplo de cómo a través de las palabras podemos construir puentes, generar emociones y demostrar el cariño y el respeto que sentimos por las personas que nos rodean. Y creo que todos deberíamos aprender de este ejemplo. Guben Yaman con sus palabras demostró que la gratitud y el reconocimiento son fundamentales en la vida.
Demostró que el respeto y la admiración son valores que deben cultivarse. Y demostró que el cariño y el amor son los pilares más importantes de las relaciones humanas. Y al final, lo que Gubben-Yaman demostró es que a pesar de los desafíos, las presiones y los rumores, el cariño y el aprecio siempre prevalecen. Y eso, amigos, es algo que realmente nos llena de esperanza. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? En primer lugar, que la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir, tanto en la pantalla como fuera de ella, fue algo muy especial. En segundo lugar, que las familias de ambos actores se preocupan, se quieren y se respetan. En tercer lugar, que a veces las palabras pueden ser mucho más poderosas que cualquier rumor o especulación. Además, podemos sacar la lección de que la gratitud, el respeto y el cariño son fundamentales en cualquier relación. Que la amistad y el compañerismo son valores que deben cultivarse. Y que a pesar de los desafíos, el amor y el aprecio siempre prevalecen. La historia de Can Yaman, Demet Özdemir y Gubben-Yaman nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos rodean. Nos recuerda la importancia de agradecer a quienes nos aportan alegría y positividad. Y nos recuerda la importancia de expresar nuestro cariño y nuestro respeto. Y sobre todo nos recuerda que las palabras tienen un poder increíble. Que a través de ellas podemos construir puentes, generar emociones y demostrar el cariño y el respeto que sentimos por los demás. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado tanto como a mí. Es una historia que, como les dije al principio, me tocó el corazón, y creo que nos da una lección valiosa sobre la importancia de la gratitud, el respeto y el cariño en nuestras relaciones personales y profesionales. Es una historia que nos recuerda la importancia de valorar a las personas que nos rodean. Y por supuesto es una historia que nos recuerda la magia de Erkencikus y la conexión especial que existió entre Can y Demet. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia de Can Yaman, Demet Özdemir y el padre de Can. Espero que hayan disfrutado del vídeo y que se hayan emocionado tanto como yo. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Qué les parecieron las palabras de Gubben-Yaman? ¿Qué opinan de la relación entre Can y Demet? ¿Qué lección se llevan de esta historia? Cuéntenme todo. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ninguna de las novedades que les tengo preparadas. Suscríbanse ahora mismo, no se lo pierdan. Y por último, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su apoyo constante. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por sus suscripciones. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y detalles sobre el fascinante mundo de las series turcas. Un abrazo enorme. Hasta la próxima. Y que la magia de las series turcas siga brillando.